En este video vamos a hablar sobre aspectos legales que afectan a la construcción. En primer lugar, tenemos que ubicarnos en que la parte legal tiene mucho que ver con leyes, reglamentos y ordenanzas, y es importante que aunque seamos ingenieros civiles, no licenciados en ciencias jurídicas, sepamos la escala de las normas jurídicas. En lo más alto está la Constitución de la República, un poquito cerca los tratados internacionales, luego vienen las leyes, que son, digamos, las que salen de la Asamblea Legislativa, y luego decretos, que pueden ser ejecutivos o pueden ser legislativos. Debajo de los decretos están los reglamentos y los códigos. Los códigos también se pueden concebir como conjunto de reglamentos. Y más abajo las ordenanzas municipales. La administración pública de un país como el nuestro está formado por una gran cantidad de instancias. Por ejemplo, el órgano ejecutivo tiene ministerios, secretarías, comisiones, además de las entidades autónomas o semiautónomas. Por ejemplo, el Seguro Social, ANDA, CEL, CEPA, Banco Central de Reserva y otra cantidad más de instituciones que ustedes pueden ver en este enlace. Pero también la administración pública son las alcaldías, gobiernos locales, el órgano legislativo y sus dependencias, el órgano judicial y sus dependencias. Todas estas instituciones de la administración pública pueden necesitar y desarrollar obras de infraestructura a través de una serie de mecanismos y leyes que vamos a estudiar dentro de esta unidad. Bien, de esa gran cantidad de instituciones y leyes que inciden en la construcción, he seleccionado 15 y aún no las estoy cubriendo todas. Y veámoslos en bloques de 5. Está el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, que recientemente ha sido, digamos, transformado porque antes tenía, además de Obras Públicas y Transporte, tenía Vivienda y Desarrollo Urbano. Ahora ese ha pasado a ser un ministerio, el que tengo en el número 3. Luego es importante que conozcamos del Fondo de Conservación Vial o FOVIAL, que es una entidad autónoma adscrita al Ministerio de Obras Públicas. Luego está la Ley de Urbanismo y Construcción, el Registro Nacional de Arquitectos e Ingenieros, que es particularmente importante para nuestra carrera. Aquí pueden ver el sitio donde se puede encontrar todo el procedimiento de este registro. Luego tengo la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales, la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en términos generales, pero hay una Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del área metropolitana de San Salvador. Luego tenemos una ley que habla sobre la prevención de riesgos en lugar de trabajo, la Ley de Medio Ambiente, el Código Municipal, la ley que le da creación a la ANDA como Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, el Reglamento para la Seguridad Estructural de las Construcciones, que nace a la luz de la Ley de Urbanismo y Construcción, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que es la que regula todos los procedimientos para contratar obras en el ámbito público, por supuesto. Y por último, el Código de Trabajo, que lo voy a analizar en otra presentación, dada la importancia que tiene para el manejo de la mano de obra y el costo de la mano de obra. Veamos entonces algunas de estas, más bien de ese listado de 15, vamos a ver 14 en esta presentación, de una manera muy sintética, indicándoles pues dónde pueden encontrar más información. El Ministerio de Obras Públicas, que fue creado desde 1953, es el encargado de planificar, controlar y evaluar la infraestructura vial del país, así como también la ejecución y conservación de la misma. Esto de la conservación es lo que le da entrada a lo que es el FOVIAL. También efectuar la contratación, conservación y control de toda obra pública que les sea encomendada al ramo por los otros de la Administración Central, instituciones oficiales autónomas y municipios. Estas son dos de las principales funciones del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, este ministerio tiene dos grandes áreas.
que generan sus respectivos viceministerios, el área de transporte y el área de obras públicas. El área de transporte es la que se encarga de todo lo que es transporte terrestre, aéreo y marítimo. Observe que es mucho más amplio que la red vial, es decir, el área de obras públicas se encarga de la red vial, pero el área de transporte se encarga de, además de la parte de transporte terrestre, el área de transporte aéreo y marítimo. Entonces tiene como funciones fomentar la creación de organismos o empresas que desarrollen los sistemas de transporte, tomando en cuenta la oferta y la demanda de usuarios. Así es como aparecen las instancias como la Autoridad Marítima Portuaria, que vela por todo el tema marítimo, y Aeronáutica Civil, que mira todo lo que es transporte aéreo. También tiene como funciones otorgar y cancelar el funcionamiento de las empresas de transporte de sus diversas modalidades. Por eso ustedes ven que el Viceministerio de Transporte se ve involucrado en todo el tema del transporte público de pasajeros, un transporte terrestre de pasajeros y de carga. También controla las terminales, tanto de transporte aéreo, puertos y aeropuertos. Naturalmente aquí se interrelaciona con otras entidades autónomas como son CEPA, que mira toda la parte de los puertos y la parte de aeropuertos, y con estas instancias de la Autoridad Marítima Portuaria, la Autoridad de Aeronáutica Civil. Aquí está el enlace para que puedan ver con más detalle estas funciones. Ahora bien, les decía, el Fondo de Conservación Vial es una institución autónoma adscrita al Ministerio de Obras Públicas y su objetivo es precisamente la conservación de carreteras y calles. Y aquí viene un detalle bien importante, la definición de red vial nacional prioritaria y red vial urbana prioritaria mantenible. Son términos un poco enredados, pero tienen que ver también con los enredos que tenemos a nivel de la estructura orgánica del Estado. ¿Por qué? Porque Obras Públicas se encarga de la red vial interurbana y las alcaldías a través del Código Municipal se le da la potestad o competencia sobre la red vial urbana. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas alcaldías no tienen dinero para darle mantenimiento a la red vial urbana y entonces Fovial les ayuda. ¿Cómo? A través de este concepto de red vial urbana prioritaria mantenible. Ahora bien, esa red vial prioritaria mantenible la definen ellos mismos. Es Fovial quien decide qué calle va a ser incluida dentro de los programas de Fovial. Entonces son estudios técnicos contratados por el Fovial y con la Coordinación de Obras Públicas quien define qué calles de una ciudad van a entrar dentro de lo que va a ser el mantenimiento de Fovial. Entonces, en general, la red vial urbana son todas las calles pavimentadas y no pavimentadas bajo la competencia de los gobiernos locales, o sea, las alcaldías. ¿Y por qué esto es así? Porque el Código Municipal les delega a ellos el mantenimiento de esas calles. Entonces, lo que hace Fovial es definir de esa red vial urbana cuál es prioritaria y que ellos pueden darle mantenimiento. ¿De acuerdo? Entonces, van a ver ustedes muchas veces en las calles y carreteras obreros con una camiseta de color anaranjado que dice Fovial. En realidad, Fovial lo que hace es contratar empresas para dar ese mantenimiento a esa red vial nacional y esa red urbana prioritaria mantenible. Veamos ahora una ley importantísima, que es la Ley de Urbanismo y Construcción. Esta ley nace en 1951 y ha tenido reformas a lo largo del tiempo, en 1956, en 1991, incluso en el año 2016 tuvo todavía modificaciones, y esto lo que nos está indicando es que ya es tiempo de cambiar esta ley, a lo mejor por una ley general de construcción. Pero bueno, esta ley regula las funciones de lo que era el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. Como este viceministerio está en proceso de transformación en Ministerio de Vivienda a partir del año 2019, todavía no está muy claro cómo es que va a vincularse la Ley de Urbanismo y Construcción con este nuevo Ministerio de Vivienda.
Pero digamos que en general lo que establece es la elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo urbano y rural en forma conjunta con las municipalidades. Tiene un reglamento muy escueto, el año 73, que ya prácticamente solo deja un par de artículos que establecen lo que son las urbanizaciones, los diferentes tipos de urbanizaciones. Y tiene otro reglamento que es un reglamento en lo relativo a parcelaciones y urbanizaciones habitacionales. Si ustedes ven, no hay un reglamento que hable específicamente de construcción. Y de ahí nace una serie de vacíos que empezamos a encontrar cuando hacemos el ejercicio de nuestra profesión. Ahora, este reglamento establece, entre otras cosas, establece el concepto de director de obra. El director de obra es un profesional, arquitecto o ingeniero civil legalmente inscrito que actúa como responsable de una obra. Ahora, el legalmente inscrito es dónde está inscrito. Vamos a ver que eso nos lleva a otra ley que establece un registro nacional de arquitectos e ingenieros. También tomen en cuenta aquí el área de la construcción no es exclusividad del ingeniero civil. El arquitecto o el ingeniero civil es el encargado de dirigir obras, de acuerdo con nuestra ley. Y por eso conviene que leamos el artículo 8 de la Ley de Urbanismo y Construcción, que por cierto, cuando ustedes hagan su trámite, una vez que se gradúen, tienen que tramitar su registro, ustedes deberán jurar que conocen esta ley, por lo tanto conviene que la lean, no es muy grande, tiene como 12, 13 artículos, y yo en este momento retomo el artículo 8. Dice, artículo 8. Todo proyecto de construcción de edificios, ojo, solo habla de edificios. ¿Y qué pasó con las otras obras? Pues a saber, quedan en un vacío de legalidad, pero aquí dice edificios. Todo proyecto de construcción de edificios que se desee llevar a efecto, ya sea por particulares, entidades oficiales, edilicias, que son las alcaldías, o autónomas, deberá ser elaborado, es decir, diseñado, por un arquitecto o ingeniero civil autorizado legalmente para el ejercicio de la profesión en la República. Ya vamos a ver qué es lo que hace que estén legalmente aptos para el ejercicio de la profesión, debiendo además figurar su firma y sello en los correspondientes planos que presente al Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano o a la respectiva municipalidad según el caso. Y la realización de las respectivas obras de construcción deberán ser ejecutadas o supervisadas también por arquitecto o ingeniero civil legalmente autorizado e inscrito en el registro referido. Vean que aquí aparecen varios detalles que merece la pena que visualicemos, como es el caso de la parte del diseño, donde dice elaborado, la palabra elaborado, y luego tenemos otra palabra clave que es la parte de la realización de las respectivas obras de construcción. Luego está la palabra ejecutadas, aquí, ejecutadas o supervisadas. Y observen que tanto la elaboración como la realización, ejecución, supervisión están facultando a arquitecto o ingeniero civil. ¿Ok? Esto está establecido por la ley. Y eso nos lleva entonces a otra ley, la del Registro Nacional de Arquitectos. En realidad se llama Registro Nacional de Arquitectos, Ingenieros, Proyectistas y Constructores. Esto es lo que quien emite la credencial para ser acreditados legalmente para ejercer la profesión. Cuando se formuló este registro en el año 89, se pensaba que
proyectistas y constructores podrían ser personas no graduadas que tuvieran experiencia debidamente comprobable. En la práctica, este registro solo se lleva de arquitectos e ingenieros, siendo ingenieros tanto civiles como electricistas, para efecto de registrar, más bien de firmar los planos correspondientes. Y aquí está lo que les decía, que todo graduado de Ingeniería Civil y Arquitectura debe realizar trámites en este registro que incluyen una declaración jurada que conoce la Ley de Urbanismo y Construcción. Por lo tanto, yo sugiero que ustedes la lean esa ley, no es muy larga, para que cuando firmen ese documento pues no mientan y realmente certifiquen que conocen esa ley. Otra cosa importante de este registro es que crea un Consejo Nacional de la Arquitectura y la Ingeniería. Este consejo en la práctica nunca funcionó porque nunca tuvo presupuesto asignado. Entonces aquí encontramos un grave problema, y es que la profesión de arquitectura e ingeniería no tiene ningún control del ejercicio profesional. Diferente al caso de los médicos, el caso de los auditores, todo el tema farmacéutico, todos esos tienen, incluso los abogados tienen también un sistema de control del ejercicio profesional, ya sea a través de consejos estatales o a través de sistemas colegiados. El caso es que nosotros no lo tenemos, ni funciona este Consejo Nacional de la Arquitectura e Ingeniería. Bien, sigamos viendo leyes. Hay otra ley vieja también, que es la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales, es del año 69, que pretende planificar, construir y mantener carreteras y caminos. Como ustedes ven, el hecho de que ya existe el FOVIAL hace que el mantenimiento ya no sea a través del Ministerio de Obras Públicas directamente, sino a través de la contratación de empresas. Ahora bien, quizá lo rescatable de esta ley son los conceptos que aún se mantienen. El concepto de derecho de vía, que es el área destinada al uso de una vía pública, comprendida entre los límites que le sirven de lindero a las propiedades. Es decir, es un ancho que es propiedad del Estado, y un propietario privado no puede apropiarse de ese derecho de vía. Cuando se construye una carretera, por ejemplo, a partir del trazo geométrico, se debe tener un ancho donde vaya no solamente los carriles de la carretera, sino también los hombros, la parte de drenaje, más un área de protección. Luego está el concepto de límite de propiedad, que es el área que separa el derecho de vía con los terrenos adyacentes. Y en consecuencia de este límite de propiedad existe el concepto de zona de retiro y el concepto de línea de construcción. La zona de retiro es el espacio abierto no edificable y no se puede construir, comprendido entre el límite de propiedad frente a la vía pública y la línea de construcción. Quiere decir que pueden haber, por definiciones de las instancias correspondientes, un ancho de terreno que, aunque tenga un propietario, no puede ser edificable. Puede ser que sea digamos, un derecho de vía como para pasar tuberías de colectores de agua lluvia, por ejemplo, o puede ser que sea para planificar la expansión de una carretera, qué sé yo, eso lo establece la autoridad competente. Luego está la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de julio 2011. Esta ley crea un sistema de ordenamiento y desarrollo territorial. ¿Y para qué sirve todo esto de la política nacional, los instrumentos de planificación, etcétera? Ya sea a nivel territorial, departamental o municipal. Lo que permite es establecer límites al uso de la tierra, proteger los mantos acuíferos, por ejemplo, controlar la densidad de construcción, y todo eso en asocio o en coordinación con las alcaldías. De hecho, esta ley también permite, esto es importante, permite que las alcaldías se agrupen, y así, por ejemplo, encontramos que toda la parte de San Salvador, los municipios aledaños, han formado el COAMS, ¿verdad?, que es una especie de asocio de alcaldes, y ellos a su vez han creado la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador,
conocida como OPAMS. ¿Ok? Esto quiere decir entonces que si un propietario quiere construir, pues debe asesorarse con un arquitecto. Bueno, puede ser también un ingeniero, pero digamos que los arquitectos estudian más el tema del ordenamiento y desarrollo territorial. Tiene que asesorarse para ver pues si la zona le permite el proyecto que quiere ejecutar. Por ejemplo, si quiere construir una planta industrial dentro de una zona de uso habitacional, lo más probable es que le nieguen el permiso. Entonces todo esto está plasmado en esos planes de desarrollo. Incluso hay mapas con la zonificación por usos de tierra, por porcentajes de terreno construible, etcétera, que se maneja en las alcaldías o en este caso sería el Ministerio de Vivienda. ¿De acuerdo? Bien, y eso nos lleva a otra ley de desarrollo y ordenamiento territorial que fue antes que la ley general. Es la ley de desarrollo y ordenamiento territorial del área metropolitana de San Salvador. O sea que el primer territorio que se intentó ordenar fue lo que se llama el área metropolitana de San Salvador y municipios aledaños. ¿Cuáles son esos municipios aledaños? Pues estos que están acá en la diapositiva. Está formado por Antiguo Cuscatlán, Apopa, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Delgado, Ilopango, Mexicanos, Nejapa, Nueva San Salvador, San Marcos, San Martín, San Salvador, por supuesto, Soyapango y Tonacatepeque. Entonces todas ellas son las que han formado OPAMS. Esta ley de ordenamiento territorial tiene a su vez un reglamento que ha sido modificado varias veces vía ordenanza municipal. 2017, 18, 19 son las últimas, 20, perdón, también este año han habido unas últimas reformas. Les dejo ahí el enlace porque esto es sumamente delicado. Este reglamento, que cariñosamente le decimos reglamento de OPAMS, a cada rato le están incluyendo más requerimientos. Entre otros, por ejemplo, tenemos un requerimiento sobre la responsabilidad profesional. Esto fue del año 2019, esta modificación es bastante reciente. No basta con que usted tenga su registro en el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, probablemente siempre quede dentro del Ministerio de Vivienda, sino pues con el tiempo, cuando ya se organice bien esta área, pues nos dirán dónde ha quedado el registro. De hecho, para hacer esta presentación yo traté de averiguar dónde ha quedado el Registro Nacional de Ingenieros y Arquitectos, de Arquitectos e Ingenieros, y no he podido dilucidar si quedó en obras públicas o en vivienda. En todo caso, seguirá existiendo. Y no le basta tener ese registro, sino que también para poder ser responsable de una obra, ya sea como constructor, como supervisor, como especialista de diseño estructural, por ejemplo, o para hacer trámites, este reglamento de OPAMS estableció en el 2019 una categorización que la tienen ahí. Acreditación para técnico tramitador, acreditación para profesional tramitador, acreditación para construcción y supervisión y acreditación para especialistas. Y establecieron tipos, 1, 2 y 3. O sea, nos quieren categorizar a todos. Ahí hay más que leer porque para cada una de esas categorías y para cada uno de esos tipos hay requisitos. Entonces, hoy por hoy, el sacar esta credencial de la OPAM, pues toma un trámite importante, pero deben ustedes saber que hoy por hoy existe. Pasando a otro tema, otra ley que nos afecta en el ámbito de la construcción es la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo. Vamos a ver ya dentro de un rato que la construcción es un trabajo peligroso, así lo define el Código de Trabajo, y por consiguiente los riesgos de accidentes es enorme. Entonces usted, si se dedica al área de la construcción, debe saber que esta ley establece la responsabilidad del empleador en cuanto a formular y ejecutar programas de gestión de prevención de riesgos ocupacionales, por supuesto dependiendo de la actividad, en este caso la construcción. Además de eso, usted como empleador
o si usted es empleado de un empleador, igual deberá garantizar la participación efectiva de trabajadores, trabajadoras en la elaboración, puesta en práctica y evaluación del referido programa. Esta ley incluye muchísimos más artículos en los cuales establece la formación de una comisión de prevención de riesgos, establece requisitos, establece multas por incumplimiento, y tiene usted que saber que en una dirección de lo que sería el Ministerio de Trabajo tiene la potestad de ir a inspeccionar todas las empresas, y en el caso de la construcción es bien fácil que un inspector del Ministerio de Trabajo llegue, ya sea a solicitud de un trabajador o por rutina, llegue a verificar si sus trabajadores tienen cascos, botas, si están trabajando en altura deben tener un arnés colocado adecuadamente, tener un lugar donde guardar sus herramientas, qué sé, una serie de requisitos para prevenir accidentes laborales. Y eso evidentemente trae también un impacto en los costos de construcción. Igualmente, la legislación ambiental actual es muy severa. Tenemos dos ámbitos, el Código Penal y la Ley del Medio Ambiente. El Código Penal en una de sus últimas, o en una reciente reforma, estableció el delito relativo al medio ambiente y al ordenamiento del territorio. Y he colocado algunas, si ustedes ven incluso las letras no son consecutivas porque copié del Código Penal, las que se consideran conductas punitivas, es decir, conductas que están sujetas a castigo, multas, entre otras cosas. Construcciones no autorizadas, en otras palabras, no se puede construir sin permiso. ¿Permiso de quién? Bueno, ahí dependerá de qué tipo de obra, su ubicación, ¿verdad?, su uso, y a dónde hay que autorizarlo, pues a una serie de instancias que van desde la alcaldía hasta los diferentes ministerios involucrados, que lo hablamos en una presentación anterior. También es una conducta punitiva la contaminación ambiental. No podemos tirar el ripio, por ejemplo, en cualquier lugar. No podemos botar productos químicos en cualquier lugar. La depredación de bosques y flora protegida, es decir, que usted no puede llegar como constructor a decir voy a talar todos estos árboles porque aquí va el proyecto de mi cliente, no. Tiene que solicitar permisos. La depredación de la fauna, igual. La quema de rastrojos, igual. Y hay más. He seleccionado las que creo que son importantes para comentarles. La Ley del Medio Ambiente, que es del año 98, también con una serie de modificaciones del 2012, 2007, 2003, tiene por objetivos la protección, conservación y recuperación del medio ambiente, el uso sostenible de los recursos naturales que permitan mejorar la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones, así como también normar la gestión ambiental. Y vea que también es pública y privada. Y entonces esto hace que tengamos que hacer trámites sobre evaluación e impacto ambiental. Y en algunos casos, en consulta con la población afectada. Esta ley es sumamente estricta, establece infracciones, sanciones, delitos y responsabilidad ambiental. Entonces, cualquier proyecto, por pequeño que sea, hoy por hoy tiene que pasar por un trámite en el Ministerio del Medio Ambiente. Dicho ministerio ha establecido una plataforma en la cual usted mete todos los datos del proyecto. Si es un proyecto que con clarísima evidencia no va a producir daño ambiental, el mismo sistema le arroja una especie de aprobación, pero si requiere evaluación del impacto ambiental, entonces tiene que pasar a ser un trámite en la cual tiene que intervenir un profesional especialista del medio ambiente para poderlo presentar a dicho ministerio y ver si le dan la aprobación correspondiente. Por otra parte, el Código Municipal, ya hace un ratito hablaba de que las alcaldías tienen una serie de potestades, y precisamente este código desarrolla los principios constitucionales referentes a la organización, funcionamiento y ejercicio de las facultades autónomas de los municipios. Aquí viene un concepto bien importante: autonomía. Los municipios tienen autonomía.
Entonces, claro, hay municipios con muchos recursos y hay municipios con pocos recursos, por la razón por la cual algunos se agrupan, que lo hablamos anteriormente. Entonces, el municipio es la unidad política administrativa primaria de nuestro sistema de organización estatal. Y al tener autonomía, entonces tiene un montón de atribuciones que muy probablemente no logre desarrollar. Y aquí lo dice, de encargado de la rectoría y gerencia del bien común local. Dígame usted, el bien común local es que toda la población esté bien. Y entonces tiene toda la autoridad y tiene toda la autonomía, pero ¿cuál es el problema de la aplicación de este artículo? Bueno, que para poder hacer esto necesitan dinero. Ahora bien, dentro de las muchas competencias que tiene el municipio que están desarrolladas en este artículo 28, he seleccionado dos que están relacionadas con obras públicas. Fíjense, la regulación del uso de calles, aceras, parques y otros tipos de sitios públicos, municipales y locales. Y luego la planificación, ejecución y mantenimiento de, mire la frase que es fuerte, todo género de obras públicas. Entonces, claro, en una cantidad de trabajo, todas las obras públicas que necesita el municipio, es mucho trabajo y mucho dinero. Por otra parte está ANDA, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, creada en 1961. Tiene por objetivo proveer y ayudar a proveer a los habitantes de la República lo que se llama acueducto y lo que se llama alcantarillado, mediante la planificación, financiación, ejecución, operación, mantenimiento, administración y explotación de las obras necesarias o convenientes. O sea que ANDA es la dueña absoluta de las redes de agua potable y las redes de drenaje de aguas negras. Entonces aquí está el concepto de acueducto, que básicamente, pues agua potable, aquí tiene una serie de detalles, ¿verdad? Habla del conjunto o sistema que comprende las fuentes de abastecimiento, provengan estas de aguas superficiales o subterráneas, plantas de tratamiento y de bombeo, los tanques de almacenamiento y distribución, las tuberías con sus accesorios, válvulas, hidrantes, etcétera, instaladas para la conducción y distribución del agua, el suelo en el cual se encuentran ubicadas las fuentes, obras, instalaciones y servicios arriba indicados, y las servidumbres necesarias. Servidumbres son espacios que pasan tuberías, una especie de derecho de vía. Entonces observe que si alguien hace un pozo para su proyecto, el pozo es propiedad de ANDA. Si se instala una tubería en una urbanización, el urbanizador debe entregar esas tuberías a ANDA, porque ellos son los dueños. Ya las tuberías dentro de las edificaciones ya son de propiedad privada. E igual, el alcantarillado realmente está referido a aguas residuales, no aguas lluvias, es decir, aquí pueden ser aguas negras, aguas grises, desechos industriales, lo que sea. E igual, describe que comprende las alcantarillas sanitarias, sus pozos de visita, los colectores maestros de descarga, las plantas de tratamiento, el suelo, esto no lo recalqué en el caso anterior, pero también, tanto en acueductos como en alcantarillados, el suelo es propiedad de ANDA, el suelo donde pasan, donde están todas estas cosas, donde se ubiquen las obras, instalaciones y servicios. ¿Okay? Entonces en ANDA hay que hacer muchos trámites, sobre todo si estamos urbanizando un terreno. Ya para la edificación el trámite puede ser menos porque básicamente es conectar a los colectores existentes. Bien, en otro ámbito he rescatado un poco un reglamento que se amarra a la Ley de Urbanismo y Construcción, que es el Reglamento para la Seguridad Estructural de las Construcciones de la República de El Salvador, que establece los requisitos mínimos para el diseño estructural, la ejecución, supervisión estructural y el uso de las construcciones, con dos objetivos: garantizar la seguridad estructural y la seguridad de servicio en condiciones normales de operación y de eventos sísmicos moderados, y minimizar las posibilidades de colapso de las construcciones y la pérdida de vidas y lesiones en caso de eventos sísmicos severos. Entonces este es un reglamento muy técnico, muy de diseño estructural, pero creí conveniente ponérselo en esta presentación porque a muchos de ustedes les gusta el diseño estructural y entonces van a tener que amarrarse
con muchas de sus decisiones a lo que es este reglamento para la seguridad estructural de las construcciones, que evidentemente ya necesita revisión porque es del año 96. Luego tenemos, en otro ámbito, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, conocida como la CAP. Es del año 2000, pero con una serie de reformas del 2011, 2015 y 2019. Tiene por objeto regular las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios que deben celebrar las instituciones de la administración pública. Y como dijimos al principio, la administración pública no solo son los ministerios y secretarías del órgano ejecutivo, sino las autónomas, las semiautónomas, los gobiernos municipales, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, es decir, todos los que forman parte del concepto de administración pública tienen que cumplir con la LACAP. La LACAP crea por sus propias potestades el concepto de UASI, que se llama Unidad de Adquisición y Contrataciones Institucional, es la que se encarga de gestionar todas las licitaciones y compras de una determinada instancia. Imagínense que está usted trabajando con el Ministerio de Salud. Entonces la UASI del Ministerio de Salud es la que va a preparar los términos de referencia, hacer las licitaciones, nombrar comisiones para adjudicación y luego manejar a través de la unidad financiera institucional, la UFI, el tema de los pagos. Y estas UFI a su vez se integran a través del sistema de administración financiera integrado, que es parte del Ministerio de Hacienda. ¿Y por qué? Porque ahí está el dinero. Entonces es un sistema bien organizado para controlar todo el proceso de compras y de licitaciones y contrataciones de obra pública. De hecho, la LACAP establece estos 5 tipos de contrato. Contrato de obra pública, que es el que más nos interesa porque estamos hablando de construcción de infraestructura. Contratos de suministro, es decir, que desde la compra de resmas de papel, lápices, computadoras, lo que sea para una oficina de gobierno pasa por la LACAP. Consultoría, aquí nos involucramos en el tema de los diseños, ¿verdad? Y el diseño de preparar un proyecto para una determinada instancia de la administración pública pasa por un concurso de consultoría. Está el concepto de concesión, que es poco utilizado en el país, pero se puede dar, y el arrendamiento de bienes muebles. Entonces, de esto nos interesa a nosotros el contrato de obra pública y el contrato de consultoría. Dentro de los muchos requerimientos de la LACAP están las garantías. Esto es importante que lo conozcamos porque nos va a impactar fuertemente en los costos y específicamente en lo que vamos a llamar más adelante costos indirectos. Si usted entra a una licitación con una entidad de la administración pública, al presentar su oferta debe presentar una garantía de mantenimiento de oferta que oscila entre el 2 al 5% de la oferta. Si le adjudican el contrato, tiene que entregar una garantía de cumplimiento del contrato, que es mínimo el 10% del monto del contrato. Si le dan el anticipo dentro de las mismas condiciones del contrato, usted tiene que dar un anticipo del 100% del monto del anticipo, y el anticipo la LACAP lo establece en un valor del 30%. Y al terminar la obra tiene que dar una garantía de buena obra en el orden del 10% del monto de la oferta. Ahora, si usted es diseñador, por ejemplo hace proyectos de construcción, tiene que dar una garantía de buen servicio, funcionamiento y calidad del orden del 10%. ¿Qué significan estas garantías? Generalmente se extienden a través de fianzas bancarias. Y esas fianzas bancarias, a su vez, los bancos van a exigirle una contragarantía. La contragarantía más frecuente es una hipoteca. En otras palabras, si usted quiere para la administración pública, debe tener la capacidad de dar estas garantías a través de un afianzamiento, generalmente con contragarantía hipotecaria. También la LACAP establece las formas de contratación, siendo estas licitación o concurso público. Le llaman licitación cuando es contrato de obra pública y concurso cuando es consultoría. Libre gestión,
que es cuando pueden no necesariamente sacarlo al público, sino que invitar a 3 oferentes, o contratación directa, que solo se da bajo condiciones especiales, como puede ser, por ejemplo, una emergencia nacional, por supuesto. Los montos para la aplicación de estas formas de contratación son las siguientes. Esto es importante conocerlo. Para licitación tienen que ser montos superiores a 160 salarios mínimos mensuales. Se dice para el sector comercio porque es el parámetro de salario mínimo, que ahorita anda como por $300 mensual. Bueno, este 160 es para municipalidades, no lo dije. Para el resto de instancias es 240 salarios mínimos mensuales. Para libre gestión tienen que ser un monto menor o igual a esos parámetros que estamos hablando. Y la ley hace una diferenciación del sector municipal del resto de las instancias gubernamentales. Y ahí explica un poco que no será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda el equivalente a 20 salarios mínimos. Es decir, que estamos hablando del orden de $6,000. Son montos pequeños. Y la contratación directa, no hay límite en los montos, pero tienen que haber condiciones extraordinarias para que el funcionario gubernamental aplique contratación directa.